¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que como cada tarde comenzamos con nuestro repaso a la actualidad, nuestro espacio de la mesa de actualidad, que hoy vamos a hacer posible con la colaboración, con la opinión de los siguientes invitados colaboradores: Jesús Pérez Lanzar y Rosa Galindo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas Muy buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de transporte, quizá una de las asignaturas, de las grandes asignaturas pendientes que tiene capitales como nuestra ciudad, como Málaga, ¿no? Especialmente una ciudad, la de Málaga, que ha experimentado en estos últimos años como buena parte de su población, mucha gente joven, parejas que han tenido que buscar viviendas fuera de Málaga al no poder adquirir una vivienda con los precios que se manejan en nuestra capital, pero sí que diariamente tener que venir, regresar a la capital para afrontar su día a día, su puesto de trabajo, ¿no? Todo esto conlleva más movilidad, también más contaminación, todo hay que decirlo, pero bueno, en este caso nos hacemos eco de un plan, de un foro que en este caso ha promovido el Partido Socialista. Es el primer foro metropolitano con especialistas que reclaman soluciones inmediatas a los problemas de movilidad. Y vamos a recuperar unas declaraciones del concejal Mariano Ruiz, que explicaba un poquito la motivación, ¿no?, que en este caso los socialistas malagueños han tenido para convocar, para organizar este primer foro. Bueno, arrancamos el primer foro metropolitano en el que vamos a abordar una de las temáticas más importantes y transversal en el área metropolitana de la ciudad de Málaga, que es la movilidad. Si hablamos de movilidad, hablamos de vivienda, hablamos de empleo, pero también lo hacemos en cuanto a contaminación, sostenibilidad o grandes infraestructuras. Nosotros somos conscientes desde el Partido Socialista que si no abordamos esta realidad, que ya no puede ser más un proyecto pendiente, sino que tenemos que coger el toro por los cuernos y aprovechar las singularidades y las riquezas de cada uno de los municipios del entorno metropolitano de Málaga, utilizando a Málaga como cabeza tractora y como ferrocarril de esta situación, no podremos abordar los retos del futuro ni tampoco solventar los problemas del presente. Si queremos que este rinconcito del sur de Europa siga siendo habitable, siga siendo amable y siga teniendo oportunidades, debemos proyectar, debemos reflexionar acerca de este entorno metropolitano y de lo que queremos hacer. Palabras del concejal Mariano Ruiz, del concejal del Grupo Municipal Socialista. Rosa, la movilidad, desde luego, una gran asignatura pendiente para Málaga. Tú lo has dicho, Diego, es una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad y muchas, bueno, y sobre todo desde el Partido Verde, imagínate cómo de importante puede ser que haya un plan de movilidad que conecte bien los territorios, y no solamente los territorios, que conecten también bien los barrios unos con otros. Claramente, no solamente por los temas medioambientales, que ya con eso habría más que suficientes argumentos suficientes como para ponerlo en marcha, sino también porque de ello depende de la vida de la gente trabajadora, que tienen que incluso, como bien has dicho, que ojalá no fuese así, de que ojalá esto se mirara en términos estructurales y nos diéramos cuenta de que los problemas de vivienda están causando este tipo de cuestiones, más allá de que afecta directamente a la vida de la gente, sino afecta a todo, afecta al medio ambiente, afecta a la movilidad, afecta a todo cuando las familias tienen que irse a vivir fuera y hoy por hoy una familia que se vaya a vivir fuera, y como tú bien sabes, Diego, yo estoy muy en contacto con familias que llevo trabajando mucho tiempo por el derecho a la vivienda, y te aseguro que una familia trabajadora, y por sobre todo si hablamos de madres monomarentales que tienen que ir a vivir fuera, pierden los trabajos porque no hay ni siquiera transporte que puedan conectar a Málaga con los pueblos. Es decir, que el alcalde es muy osado cuando dice que se vaya la gente a vivir fuera, pero realmente las deja absolutamente tiradas en pueblos donde ni siquiera tienen posibilidad de seguir sus trabajos aquí en Málaga. Jesús. Pues yo felicito al Partido Socialista y a la iniciativa de José Aguilar, creo que ha sido el propulsor en cuanto a abrir las perspectivas de qué es lo que está ocurriendo en cuanto a movilidad y articulación del territorio. Yo creo, y perdonadme que lo diga, yo creo que ya no hablamos del área metropolitana de Málaga, sino hablamos de un territorio donde hay ejes muy diferenciados, aparte del de la costa, que ahora lo hablaremos. Está Belén Málaga, que es una importante, Antequera, que ya corre por su cuenta, por su propia infraestructura de movilidad, de tren y de carretera. Tenemos Ronda, y por qué no un Cártama, Coín, un eje ahí. Entonces se trataría de hacer esos núcleos
donde realmente se pueda vivir, la gente pueda vivir con zonas verdes, con zonas deportivas, con institutos, colegios, con producción, ¿por qué no? Elementos productivos, que los hay. Y al mismo tiempo esa interconectividad que tiene que ser tremendo. De ahora son rosas, yo conozco a gente que trabaja en Benalmádena y vive en El Palo, entonces se tiene que levantar a las 6 de la mañana para llegar a las 8 a su trabajo. Cuando no hay algún problema en las carreteras que generalmente un día sí y otro también ocurre. Entonces, del Rincón de la Victoria, digamos, a Marbella o a Estepona, todos los días hay grandes problemas. Ese es un problema específico del litoral que está realmente colmatado. Pero, como decía anteriormente, se trata de articular todo un territorio bastante más amplio, de forma que se pueda vivir cómodamente en zonas como Belén Málaga, como por supuesto Antequera, Ronda, Coín, Cártama, y tengan acceso a todos los servicios. Eso es, digamos, una perspectiva de innovación, de pensar no solamente en el área metropolitana, porque a Laurín de la Torre, por ejemplo, y Rincón de la Victoria están articulados con la ciudad. Sí, ¿Cuánta gente vive como primera residencia en cualquiera de los dos? Pero no solamente área metropolitana, sino ya toda articulación de un territorio. Y ahí la movilidad es fundamental, tanto en carretera como aquello que era el tren. Yo traigo a la mesa de que en 1904 existía una compañía de ferrocarriles suburbano de Málaga, que era la antigua Cochinita, pero desde San Julián salía hasta Coín un ramal. Aquello se abortó, no salió adelante, sin embargo era utilizado por muchísima gente. Imagina ahora lo que podría ser. Sí, ¿no? Hemos dado paso atrás en algunos casos. Se Y fíjate, tú has mencionado territorios que más o menos tienen mínimas conexiones. Un Benalmádena, por ejemplo, tiene cercanía, tiene autobuses, tiene mínimas conexiones, aunque claramente afecta la conciliación y la vida de la gente, y bueno, y a niveles medioambientales ni te cuento, porque son ciudades y territorios diseñados para los coches privados. Pero yo te pongo el ejemplo de una compañera mía de Un Toche por Derecho, que si me escucha le doy un besazo, y es que se tuvo que ir a vivir a Junquera, porque ya esos territorios que mínimamente están conectados con la ciudad, los alquileres están casi al mismo precio que en Málaga. Se tuvo que ir a vivir a Junquera. ¿Sabes lo que le ha costado eso a mi compañera? Pues le ha costado que trabajaba en el servicio de cuidado, le ha costado que tenga que dejar no podía evidentemente, de volver y venir todos los días a realizar su trabajo, ha perdido su arraigo en Málaga, ha perdido su trabajo porque no podía atenderlo, y básicamente está allí, pues que la vemos y digo, es que la han dejado tirada. Este sistema tal como está armado, estas políticas que tienen nombres y apellidos, las ha dejado tirada con 4 hijos en un pueblo que no es suyo, que será muy bonito todo lo que tú quieras, pero que no es suyo, y del que ahora mismo está buscándose la vida como puede para llevar un plato de comida a su casa, pero ni mucho menos. Quiero decir que hay situaciones, hay muchísimos casos que no se ven. ¿Eso lo puede solucionar un buen plan de movilidad? Seguramente sí, pero si fíjate, si estamos hablando de los más cercanos y ya tenemos lío, imagínate cuando conectemos a aquellos pueblos en los que podamos pagar un alquiler como esto siga como la verdad que el caso, por ejemplo, que nos ha relatado Rosa, yo creo que es un buen ejemplo de los dramas humanos que se viven en este tipo de situaciones, porque cuando uno emigra fuera de un país o fuera de tu ciudad y es por elección, pero no por necesidad, pues es muy triste, ¿no? Que tú, por necesidad de no poder encontrar un techo digno en el que vivir en la ciudad en la que trabajas, tengas que irte fuera y buscar una vivienda más asequible, pero teniendo que renunciar al arraigo. Más asequible son 500 euros, que tampoco es que se lo están regalando, ¿vale? A tu puesto incluso de trabajo, son auténticos dramas humanos. Y luego también lo que hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? Del medio ambiente. Cuando tú expulsas a personas que trabajan en una gran ciudad como es Málaga, y esto seguramente ocurre también en otras grandes ciudades, expulsa a esas personas, pero esas personas siguen teniendo su trabajo en una capital como esta, les está obligando cada día a perder tiempo de desplazamiento. Lo que tú decías, Jesús, las caravanas, la contaminación, el gasto por combustible, es que ese al final, yo no sé en qué ganamos. Hay un tema clarísimo, que es que si hay un crecimiento en hostelería en Málaga, ¿no? Sí. O tecnología, pues también hay que pensar en los trabajadores. Tú dices, ¿van a venir a trabajar aquí? Estupendo, viene mucha gente a la costa a trabajar, ha pasado siempre, desde hace 60 años. Sí, de Málaga a la costa, pero tienes que prever que necesita un alojamiento.
tú no puedes establecer no sé cuántos hoteles de 5 estrellas, que me parece estupendo, pero la gente que trabaja ahí tiene que tener un alojamiento. Entonces, eso hay que prever. Y un transporte público adecuado. Fíjate, El transporte cercanía. público adecuado, pues, hablábamos antes, y perdona que vuelva Sí, otra vez, el eje de la A357, creo que Casa Arabonera, tú hablas de Junquera. Sierra de las Nieves. Casa Arabonera, Toloa, Lozaina, Junquera. Bueno, ahí hay un eje que no se puede dejar olvidado. Pues está olvidado, como sabemos. Tendría que tener algún tipo de actividad. Lo del parque de la Sierra de las Nieves, Parque Nacional ya, bueno, de alguna manera tendría que haber algún tipo de actividad. Pero vamos, yo no quiero dramatizar tampoco el decir, bueno, una persona que vive en el Palo, sus hijos tienen que seguir viviendo en el Palo. Bueno, no, yo conozco de mucha gente que se ha ido a Suiza, o se ha ido a Ámsterdam. Pero por elección propia. no por imperativo. Bueno, no por necesidad. Yo, una de mis Si es cosas favoritas de imperativo, este ¿no? mundo mundial es viajar. Y te aseguro, yo me he criado por el trabajo que tenía mi padre, porque mi padre fue guardia civil, imaginaros, Has pasado por varios destinos. por varios destinos, no solamente de Andalucía, sino a nivel de España, España. Y no me ha pasado nada. Y me ha enriquecido y no me ha pasado nada. Pero bueno, son situaciones donde mi padre elige un trabajo, que bueno, entre comillas fue la elección, porque Sí. se elige entre condiciones también. Estaba trabajando ahí y nosotras nos adaptamos a eso, pero a mí me gustaría decidir libremente y que mis hijos y mis hijas decidan libremente si quieren vivir en Málaga o si quieren ir a Ámsterdam a trabajar. Fijaros Es que un tema de- estaba diciendo, Jesús, te tomo lo que acabas de comentar del tema de que si tú quieres seguir creciendo, que es muy lícito, pero tiene que ir acompañado de soluciones de vivienda. Hay que pensar en vivienda para los trabajadores, eso está claro. Pero es que esto mismo está ocurriendo en menor medida, pero también en menor medida porque afecta a menos personas, pero también está ocurriendo con el tema de los estudiantes, que ya están alertando que está muy bien que la universidad crezca, que está muy bien que vengan universidades Hombre, privadas, vamos a ver, pero que, espérate, termino, pero que hay estudiantes que vienen de fuera de Málaga y que tienen serios problemas ahora de encontrar alojamiento a un precio que se lo puedan permitir. Claro. Y ya están alertando desde la universidad, por favor, señores políticos, pónganse en las pilas porque los estudiantes que vienen de fuera tienen serios problemas. ¿Sabéis cuál es la residencia más barata? No voy a decir nombre para no hacer publicidad gratuita, pero está en el centro de Málaga. Una de las residencias, y estoy diciendo de las más baratas, para estudiantes. Concretamente es una residencia de corte religioso, que es solo para chicas y que incluye desayuno, almuerzo y cena. Sí, con pensión ¿Qué precio completa. pensáis que tenéis? Y es de las más económicas, ¿eh? Yo ni idea, la me verdad. imagino que 700 euros Al mes. al mes. Sí. No está mal, ¿no? Vamos, un precio que está Bueno. muy adecuado. Vamos Hombre. a ver. Yo personalmente, yo creo que cualquier familia de trabajadores o trabajadoras, no Vamos a todas ver. las familias se pueden... Imagínate que te coinciden dos hijos o dos hijas estudiando a la vez, que es muy posible porque normalmente se suelen tener los chiquillos bastante... Faltan residencias de estudiantes Vamos y a los ver, pisos pero- de alquiler de los No, estudiantes eso ya están es que 500 euros la habitación, Bien. 450 o más, la pero es habitación. que hay problemas de que los chavales yo puedan estudié seguir en Granada. estudiando. Sí, Estudié con un piso, con otros amigos. Digamos que todo el camino de ronda de Granada se hizo a base de gente, estudiantes que alquilábamos los pisos. Y yo he tenido muchos amigos que han estudiado Derecho en una habitación de unos señores que eso pasa en Inglaterra también. Sí, la sí, sí, ley. claro. Entonces dice, bueno, pues ven usted aquí y le damos desayuno y alojamiento. Y bastante más barato. Lo que quiero decir es yo le quiero quitar dramatismo. Pues no a es para esto que- quitarle, bueno, ya, Jesús, yo no sé es que para tú no quitarle. quieres que le quite No, dramatismo. no. A mí me parece pero más bueno, serio, ¿eh? no Está la vida pasa de la nada, gente en no ello, pasa ¿eh? nada por decir, bueno, estudiar en una habitación para el que venga de muy lejos. Si viene del entorno de la provincia, puede venir perfectamente, como muchos trabajadores, si hay buenas conexiones y buenos autobuses y buenos trenes. Y el que venga de mucho más lejos, porque afortunadamente tenemos una universidad. Es que antes no había universidad. Nosotros tenemos que irnos a estudiar a Granada o a Sevilla o a bueno, Madrid. pues mira, vamos a hablar de vivienda, vamos a seguir hablando del tema de vivienda, pero en este caso de las mini viviendas o mini pisos que anunció el Ayuntamiento de Málaga y que espera sacar a concurso pues en este próximo mes de octubre, que está a punto de comenzar. Bueno, mañana, miércoles, ya es 1 de octubre. El Ayuntamiento tiene ya perfilado y a punto el concurso para los llamados mini pisos entre 1.400 y 1.700 viviendas de VPO de entre 45 y 59 metros cuadrados que se levantarán en suelo municipal, que estaba planeado para ser equipamiento dotacional, pero que acabará destinado a vivienda de alquiler social.
tras haber aprobado el cambio de uso que permite la Junta de Andalucía, además de 30 millones de euros para subvencionar con hasta 18.000 euros por vivienda a su construcción, que este sería ya el último paso para sacar el concurso. Y, como decimos, espera que ese concurso pues, se pueda sacar, se pueda publicar en el mes de octubre. El 60% de esos mini pisos, de esos alojamientos, estarán reservados a jóvenes menores de 35 años. Al menos 55% del 55% de las viviendas tendrán un dormitorio con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados útiles, mientras que la de 2 dormitorios no superarán los 60 metros cuadrados útiles. El alquiler de carácter rotacional con una duración máxima de 7 años, salvo en el caso de las personas mayores de 65 años, que podrán mantenerlo indefinidamente. Y en cuanto a precio, bueno, pues se habla de 550 euros al mes para los pisos de una sola habitación y 700 euros para los pisos de 2 dormitorios. Rosa. Pues mira, a mí me parece indecente esta medida, me parece indecente porque para empezar, bueno, sí, y si hablamos que las administraciones públicas que están invirtiendo, que están regalando suelo a los promotores y que están invirtiendo además, tienen pensamiento de emitir 18.000 euros por vivienda, que permita que valga una vivienda de una habitación 550 euros, ni una vivienda de renta libre. Es decir, las viviendas de VPO, las famosas viviendas de VPO, que son viviendas protegidas oficiales, deberían de llamarse viviendas de VPP, viviendas de protección a las promotoras, porque realmente a quien se está protegiendo con estas medidas no son a las familias, son a las promotoras. El Partido Popular, el señor Francisco de la Torre, no solamente se ha conformado con tirarle la alfombra roja a los fondos de inversión, sino también se lo está tirando al lobby inmobiliario que está asentándose en nuestras ciudades, quedándose con nuestro suelo y además siguiendo especulando con la vivienda. Y la letra chica, tú la has leído parte de la letra pequeña, tú has leído parte de la letra pequeña. Una familia joven, uno que pueda disponer de 7 años de alquiler, y a los 7 años, si esa familia ha tenido un hijo, ha tenido familia, ha realizado un proyecto de vida, ¿qué hace? Se enfrenta a unos desahucios y tiene que irse a enfrentarse de nuevo a una situación con la vivienda que claramente no se está reparando con eso. Me parece que son medidas cosméticas. Me da mucha vergüenza ver incluso a la ministra de Vivienda con el señor Francisco de la Torre y el señor Moreno Bonilla, que están haciendo barbaridades. Y yo sí, Jesús, yo hablo de los dramas de la familia, porque diariamente estas cuestiones de falta de vivienda está afectando a gente muy querida, a compañeras que están luchando por una vivienda, a gente que no conozco y que me llaman diariamente con crisis de ansiedad, con orden de lanzamiento en la mano y con el futuro absolutamente cerrado. Y ahora estos señores nos aparecen con medidas cosméticas y con medidas que no van en pro de proteger a la familia, van en pro de proteger, como ya he dicho antes, a las promotoras y al lobby inmobiliario. Jesús. Bueno, yo veo que a mí me gustaría quitarle cierto dramatismo a la cuestión, porque estamos hablando de un proyecto que a 2 años vista, ¿no? O más, ¿no? Hombre, entendemos que son 1.700 viviendas, ¿no? Decíamos, con lo cual pero entiendo que esto no se construye en un año. Están hechos los proyectos, está considerada la licencia, se ha dotado de agua y tuberías. Hay que urbanizar. La electricidad, por ejemplo, que ahora tenemos un problema de infraestructura en toda España porque hay que hacer transformadores y reforzar las líneas, si no, no hay luz. Entonces, no, vamos a una barriada de 4.500 viviendas. Bueno, ¿de dónde sale? No, que me pongan la luz. Esto es complicado hacerlo. O sea, me gustaría quitarle un poquito de dramatismo porque eso es de aquí a 2 años. Y luego decía mi compañera Rosa, dice, bueno, ¿qué hace a los 7 años de que si tiene un hijo? Mira, hay una cosa que se llama prospere. Hay que luchar por su propia vida. Hay que buscarse un futuro. Lo que no puedo decir es quedarte en tu casa y decir 7 años y esperar que avance. Te voy a contestar eso cuando Diego me dé la palabra. Que no se da en todos los casos, no. Pero que diga, hay un aumento de la producción, las hay. Hay posibilidades de estudio, las hay. Hay posibilidades de trabajo, cada vez más. O sea, yo creo que si estás 7 años en la misma vivienda, salvo que esté impedido o que tenga una causa justa,
yo creo que también a todo el mundo tenemos que hacer algo para salir adelante, ¿no? A mí me parece, con permiso, Jesús, si has terminado, y Diego, me parece muy desafortunado ese comentario, y te voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de las familias que se enfrentan a esta situación son familias de trabajadores y trabajadoras que además están trabajando los dos y que además quieren prosperar y que además son muchas de ellas gente joven. Mira, yo hoy he estado acompañando una rueda de prensa de un bloque sindicato de inquilinos que ha estado allí, ya no voy a hablar hoy de eso porque ya habrá otra oportunidad. Y era para escuchar a la chica que estaba, a la vecina que estaba hablando sobre el tema, y era una mujer joven, trabajadora, con ganas de progresar, con ganas de salir para adelante, claramente, pero es que el progreso o las ganas de salir para adelante de una persona se topa con un muro a la hora de que tenga que destinar, en muchos casos, el 150% del sueldo que gana, porque hoy en día, Jesús, yo no sé en qué barrio vivirá, pero en mi barrio, un piso de 60 metros cuadrados y vive en un barrio de trabajadores, está valiendo como poco entre 1.000 y 1.200 euros. De ahí a que una familia estén trabajando las dos partes y tengan que destinar un sueldo entero a pagar el alquiler y el otro, suministros básicos, los gastos de los pequeños, la comida, etc., etc., primero, que te quita, no puedes optar ni siquiera por el derecho ni siquiera de seguir prosperando porque tu vida está en la supervivencia, eso lo tenemos que entender. Eso para empezar, capacidad de ahorro cero, y luego que uno de los dos no se quede parado, porque entre otras cosas la gente joven que está afianzando un trabajo, si uno de los dos se queda parado, ya ha pegado el batacazo más grande de su vida. Entonces no, es muy desafortunado el comentario, Jesús. Cada uno tiene su opinión. Es muy yo voy a favor de que hace falta más vivienda de protección pública, VPP, es decir, vivienda hecha por las administraciones públicas, con un control sobre esos arrendamientos, porque en Soriba el 40% no paga ni 500 ni nada, no pagan un duro. Y acordáis el problema que tuvimos en La Palma, y en La Palma, donde no pagaban ni la comunidad de propietarios. Entonces el ascensor no se podía. O sea, yo creo que hay que responsabilizar a todo el mundo, y yo confío en la gente. Una comunidad de propietarios dice, oye, mira, vamos a pagar esto como sea, porque si no, no está el ascensor para arriba. Eso por un lado. O sea, yo voy a favor de vivienda de protección pública y que sea con un control de ese régimen de vivienda de protección, que ya tenemos bastante experiencia. Si esto pasaba, como la vivienda de protección oficial no se podían revender. Ahora a los 10 años se libera. Bueno, no, pero es que antes no, antes me refiero, antes de tener 15 años no se liberaba los BPO y con precios tasados. En Málaga, la mitad de Málaga se hizo así, como vivienda de producción oficial, con un control de todo eso. Pero mira, Jesús, hoy por hoy, los precios de la vivienda son inalcanzables. Hoy por hoy está poniendo en jaque la vida de la gran mayoría de la gente, a no ser que seas propietario. Yo me he criado con mis padres, que hemos vivido de alquiler, porque mis padres, por las criaturas, mi madre sufrió un desahucio, perdimos la vivienda, y de ahí, pues, vamos, a mí el tema de la vivienda no me viene así por gusto, que a mí me viene de un impulso de luchar, porque yo viví cuando niña un desahucio, y lo digo pues sin ningún tipo de pena y de problema, porque salimos para adelante, y hoy, afortunadamente, mi lucha es la vivienda, como bien sabéis vosotras, de la que me siento muy orgulloso, y lo hago además por ellos, por mis padres, voy a seguir hasta mi último aliento. Pero entonces, yo que he vivido toda la vida de alquiler con mis padres, pues yo soy propietaria, yo me compré mi piso, mi madre tenía, pues mira, María se llamaba, María, mira, que necesito la casa para mi hijo, para mi hija, que me voy a venir a Málaga, y no había absolutamente ningún problema, porque mi madre dejaba la casa y se iba a otra, en el mismo barrio, que no teníamos ni que cambiar de arraigo. Eso hoy en día es inviable, hoy en día, y lo peor de todo es que no hay visos de que esto se arregle. Es que lo peor de todo es que cuando miras a futuro y miras las políticas y miras los reglamentos y las leyes, miras la ley de vivienda que están jaretando ahora el señor Moreno Bonilla, que sigue criminalizando a la gente que está en los márgenes de los márgenes, en lugar de ponerla en el centro de las políticas. Es decir, lo malo de todo esto es que no se ven visos de salir. Tenemos que irnos a publicidad, pero enseguida regresamos a nuestra mesa de actualidad aquí en el Magazín Málaga TV, una pausa muy cortita y aquí estamos de vuelta.